saturación, ¿ok? Lo que hablamos es de la humedad de saturación. Esa humedad de saturación no es más entonces que esa presión de parcial que es igual a la presión de vapor entre la presión parcial del otro compuesto. Entonces es la misma definición que tenemos de humedad que veíamos anteriormente, solamente que ahora como estamos en una condición de saturación, utilizamos la presión de vapor para definirla. La podemos definir de manera molar, la podemos definir de manera másica. Entonces, cuando la definimos de manera másica, lo que necesitamos son las masas moleculares para convertirla o para relacionar la masa molar con la másica como tal. ¿Ok? Esas son las dos condiciones que están allí. Cuando la mezcla no está saturada, entonces hablamos de porcentajes relativos de humedad o saturación o humedad relativa, humedad de saturación relativa. Entonces, ¿qué viene a ser la humedad de saturación o la humedad relativa? Bueno, el porcentaje de humedad relativa no va a ser más que la presión parcial que tiene el compuesto entre la presión de vapor que tiene el compuesto a esas condiciones definidas de temperatura y de presión. ¿Ok? En pocas palabras, ¿qué tan alejados o qué tan cercanos nos encontramos de la condición de saturación? Eso es lo que hace referencia. En términos básicos, ¿ok? Esa humedad relativa también la expresamos en términos entonces de los pesos moleculares y encontramos entonces esta relación que está acá. Esto es una carpintería, simplemente utilizar un porcentaje de humedad relativa, la presión de vapor que tiene el compuesto para calcular entonces la humedad que tendría la mezcla a esa condición. Entonces, repitiendo, humedad relativa, la presión parcial que va a tener el compuesto con respecto a la presión de vapor que tendría. Porque la presión de vapor es la que corresponde a la condición de saturación. Entonces estoy midiendo en qué grado me encuentro, cerca o lejos de la condición de saturación. Es muy común en ciclometría cuando hablamos de humedad relativa, sobre todo a nivel del clima. Decimos, bueno, hoy nos encontramos a una temperatura de tanto y la humedad relativa es del tanto por ciento. Cuando la humedad que hay o la presión parcial que encontramos de vapor en el valle, por decirlo así, se iguala a la presión de vapor, lo que ocurre es que llueve. Esa es la condición. Y cuando no nos encontramos en un porcentaje de humedad relativa, que podemos decir, hoy es un día muy seco, hoy es un día muy húmedo. Realmente aquí en el valle no impacta tanto como impacta en la costa. En la costa sí es muy crítico el factor de humedad relativa, porque cuando tenemos humedades relativas muy altas, ¿quién es de la costa aquí? ¿Hay alguien de la costa? No hay nadie de la costa. Wow, por primera vez tengo un curso donde no hay nadie de la costa. Esto está muy raro, profe. Claro que está muy raro que no tengamos a alguien de la costa entre nosotros. Bueno, ¿por qué digo que en la costa impacta más? Porque en la costa la combinación alta temperatura, normal en la costa, 37, 38, 40 en el mes de agosto, hasta 44 en el mes de agosto podemos llegar, dependiendo de donde nos ubiquemos en la costa. Si nos movemos hacia La Guajira, fácilmente podemos alcanzar 46. Y a eso le sumamos una humedad relativa del 80, del 90%. ¿Eso qué significa? Eso significa que usted se va a deshidratar de la cantidad de sudor que va a tener, porque es tanta la humedad que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos más fácil, palpamos más fácil estos conceptos. Luego hablamos de el porciento de humedad de saturación. Cuando hablamos del porciento de humedad de saturación, simplemente es la relación de la humedad que hay actualmente entre la humedad de saturación. ¿Cuál es esa humedad de saturación? La que definimos en la diapositiva anterior, esta que está acá.
Entonces, nosotros tenemos una humedad de saturación, que sería aquella a la cual se encuentra la mezcla en condiciones saturadas, y tenemos la humedad que tiene el proceso bajo una condición dada. Entonces, esa relación de la presión del vapor a la presión de vapor del líquido, a la temperatura del gas, con respecto a la presión del vapor a la temperatura de bulbo seco de la mezcla, es lo que nos habla de ese por ciento de humedad de saturación. ¿Okay? Estas condiciones, ¿okay? Vamos al punto más como tal. Estas humedades las calculamos ¿a qué? Las calculamos a la temperatura de bulbo seco y a la presión total de la mezcla. ¿Ok? Tomamos la temperatura de bulbo seco y la presión total de la mezcla y podemos calcular esa condición. Luego encontramos otros conceptos, que es el volumen húmedo. ¿Okay? El volumen húmedo es simplemente el volumen de la masa unitaria de gas seco más la del vapor que lo acompaña, a la presión y la temperatura en la cual se encuentra la mezcla. Una vez más, el volumen del gas seco más el volumen que ocupa el vapor que hay dentro de esa mezcla. Eso es lo que llamamos el volumen húmedo. Y ese volumen húmedo lo podemos calcular de esta manera, ¿ok? En función de estas dos ecuaciones. Cuando la mezcla está no saturada, necesitamos conocer entonces la diferencia de que hay del volumen de saturación menos el volumen seco. Ese será el volumen que ocupa el vapor que hay en la mezcla y a eso le sumamos el volumen húmedo que hay como tal. Y la otra forma de calcularlos en función de la humedad absoluta que se ha definido. Hay otra propiedad muy importante para efectos del balance de energía, que es el calor húmedo. ¿Okay? El calor húmedo como tal es la energía que necesitamos para incrementar la temperatura de 1 gramo de gas y el vapor en 1 grado centígrado, ¿ok? En pocas palabras, ¿cuánto calor hay que suministrar al sistema para aumentar la temperatura por grado Celsius? Por eso él va a tener unidades de Joule por grado Celsius por kilogramo. Entonces, cuantificamos la energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius, una masa dada de gas como tal. Entonces, ese calor húmedo viene definido entonces como en función del calor específico que va a tener el gas, el calor específico que va a tener el vapor, y ese calor específico que va a tener el vapor lo multiplicamos por la humedad. O sea, fíjense que la humedad viene definida como kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y este calor específico viene bajo una base de kilogramos de agua. ¿Okay? Este calor específico va a venir Joule por grado centígrado por kilogramo, en este caso, de agua. Al multiplicarlo por la humedad, que son kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, básicamente lo que estamos es llevando todo a una misma unidad de kilogramos de aire seco. Entonces, ahí hemos calculado el calor húmedo como tal. Y luego viene otra propiedad que es fundamental para nuestros cálculos, que es la entalpía. ¿Ok? Entonces, básicamente viene a ser la entalpía de la corriente de gas más vapor de agua. ¿Ok? Es la entalpía total que va a tener una corriente de aire seco más su vapor de agua. Esa entalpía es la suma de varios estados, ¿ok? Primero, el calor sensible que tiene el vapor como tal, sería la entalpía asociada al gas seco. Luego vendría el calor sensible, ¿ok? Del gas libre de vapor. Entonces sería la entalpía asociada al incremento producto de la transferencia de calor por el vapor que está presente en la mezcla. Y luego vendría el calor latente del líquido asociado a los cambios de fase que puedan ocurrir entre la condensación o evaporación del vapor que hay en la mezcla. Entonces, básicamente, lo que estamos es tomando en consideración todas las transferencias de calor que hay en la mezcla de gas líquido para cuantificar la entalpía total. Entonces,
Entalpía de gas seco, entalpía del vapor, más la entalpía asociada a un cambio de fase, va a ser la entalpía total que va a tener la corriente como tal. Básicamente todo esto son propiedades de ciclometría que en su momento dado analizaron en su curso de balance de materia. Gráficamente esto se representa en lo que son los diagramas, las cartas ciclométricas, ¿ok? No está de más decirle que las cartas ciclométricas dependen de la ubicación para la cual se hace el diseño, porque por ejemplo, esta está a presión atmosférica, es decir, a una altitud dada. En el caso de Medellín, vamos a tener otra altitud diferente, por lo cual la carta ciclométrica va a ser un poco diferente a la que nos plantearíamos si diseñásemos a nivel del mar. ¿Ok? No es lo mismo entonces diseñar una columna, un equipo de humidificación, deshumidificación para acá, para Bogotá, en comparación al que podríamos diseñar, por ejemplo, si vamos a colocar eso en Barranquilla. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en cuenta, que la carta ciclométrica depende de la altitud, porque la altitud condiciona la presión barométrica que va a haber en el sistema. Básicamente este tipo de cartas ciclométricas lo que muestran son las propiedades de la mezcla de gas y de vapor condensable como tal. Entonces, vamos a encontrar diferentes relaciones en ella,